Solía trabajar en el turno nocturno de un call center en Hyderabad. La oficina estaba en un edificio nuevo del que la gente susurraba que estaba embrujado. Al principio, no creía en fantasmas ni en nada sobrenatural. Pensaba que eran solo chismes. Pero con el paso del tiempo, empezaron a suceder cosas extrañas. La gente decía que se oían ruidos provenientes de uno de los pisos. ¿Lo extraño? Se suponía que ese piso debía estar vacío por la noche. Nadie trabajaba allí, y las luces siempre estaban apagadas. Sin embargo, algunos de mis compañeros de trabajo afirmaban haber escuchado susurros tenues, pasos o incluso risas cuando trabajaban hasta tarde. Yo me reía. Debe ser el viento, me decía a mí mismo. Pero no podía quitarme la sensación de inquietud cuando pasaba por ese piso de camino a la cafetería o al baño. Luego estaba el baño. Había estado cerrado por un tiempo debido a un desperfecto en la cisterna. No importaba cuántas veces vinieran los plomeros, no podían arreglarlo. Incluso después de que se cortara el suministro de agua, la gente juraba que aún podía oír el sonido de la cisterna a altas horas de la noche. Bromeábamos al respecto, diciendo que tal vez vivía allí un fantasma con malestar estomacal. Pero cuando las cosas extrañas suceden repetidamente, las bromas dejan de tener gracia. Una noche, estaba en mi escritorio, lidiando con los habituales clientes enojados por teléfono. Mi amiga Prille se acercó y dijo que se sentía cansada. Quería descansar un rato en la enfermería. La enfermería era un espacio pequeño con una cama, una manta y una silla. Estaba destinada a los empleados que no se sentían bien y necesitaban recostarse. Dejó su teléfono en el escritorio por error, y después de unos 15 minutos, lo noté. Pensé que sería un buen gesto llevárselo. Además, me vendría bien una excusa para estirar las piernas y alejarme del trabajo por un rato. Cuando entré en la enfermería, la tenue luz del pasillo apenas iluminaba el espacio. La manta de la cama parecía cubrir a alguien, su cuerpo se perfilaba en una curva pacífica. Debe ser Prille, pensé. Silenciosamente, coloqué su teléfono en la mesita junto a la cama y salí, con cuidado de no despertarla. Pero al cerrar la puerta detrás de mí, vi a Prille caminando hacia mí desde la cafetería. Parecía confundida. ¿Qué haces cerca de la enfermería?, preguntó. Me quedé helado. ¿Qué quieres decir? ¿No estás acostada adentro? Ella negó con la cabeza. No, solo estaba buscando un café. El corazón empezó a latirme con fuerza. Pero acabo de dejar tu teléfono a tu lado. ¿Hay alguien ahí dentro? Nos miramos fijamente por un momento, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Luego, sin decir una palabra más, corrimos de regreso a la enfermería. Empujé la puerta y la imagen que vi me revolvió el estómago. La cama estaba vacía. La manta, que estaba seguro que había estado cubriendo a alguien hacía un minuto, estaba cuidadosamente doblada a los pies de la cama. El aire de la habitación se sentía extrañamente frío, aunque el aire acondicionado no estaba encendido. Busqué el teléfono que había dejado. Seguía allí, sobre la mesa como si nada hubiera pasado. Prille y yo no dijimos nada. Simplemente nos quedamos allí, mirando la cama. Cuanto más la miraba, más sentía que las paredes se cerraban a mi alrededor. El silencio en la habitación era pesado, oprimiendo mi pecho. Podía sentir los latidos de mi corazón en mis oídos, fuertes y rápidos. Y entonces corrimos. Ninguna de las dos miró hacia atrás. No nos detuvimos hasta que volvimos a nuestros escritorios, jadeando. Intentamos reírnos, diciéndonos que tal vez me había imaginado la forma debajo de la manta. Pero ambas sabíamos que no era solo mi imaginación. Algo, o alguien, había estado en esa habitación. Esa noche no pude concentrarme en mi trabajo. Cada sonido en la oficina se sentía más fuerte, más agudo y más amenazador. Incluso el zumbido del aire acondicionado me ponía la piel de gallina. Prille se mantuvo cerca de mí durante el resto del turno, y ninguna de las dos se atrevió a acercarse a la enfermería de nuevo.
Durante las siguientes semanas, noté que más y más compañeros de trabajo hablaban de experiencias extrañas en el edificio. Una persona dijo que escuchó pasos siguiéndolos por el pasillo vacío. Otro dijo que vio una sombra moverse por el piso, aunque no había nadie más alrededor. En cuanto a mí, comencé a evitar ciertas partes de la oficina por completo. Me aseguraba de no ser nunca la última persona en dejar mi escritorio o la cafetería. Y nunca volví a entrar en la enfermería. Una noche, aproximadamente un mes después del incidente, escuché el sonido de la cisterna del baño cerrado. Estaba pasando por allí de camino a la sala de descanso. El ruido me detuvo en seco. Por un segundo, pensé en entrar solo para demostrarme a mí mismo que no había nada que temer. Pero no pude hacerlo. El miedo era demasiado fuerte. Me di la vuelta y volví a mi escritorio, con las manos temblorosas. Esa fue la noche en que decidí renunciar. No le dije a nadie la verdadera razón. Simplemente dije que los turnos de noche eran demasiado agotadores. Pero la verdad era que ya no podía quedarme en ese edificio. Lo que sea que lo estuviera rondando, no era algo que pudiera ignorar o tomar a broma. En mi adolescencia, trabajaba medio tiempo haciendo mantenimiento en un cementerio. La mayoría de mis tareas eran sencillas: cortar el césped, arreglar las cercas y mantener el lugar ordenado. Era un trabajo tranquilo, y no me molestaba estar solo. El cementerio no estaba lejos de mi casa, y conocía cada rincón. Pero una noche, sucedió algo que jamás olvidaré. Era finales de verano, y el clima había sido impredecible todo el día. El cielo estaba nublado y el aire se sentía pesado. Estaba terminando mi última tarea, una reparación de la cerca cerca de la parte trasera del cementerio. Para cuando guardé mis herramientas, el sol ya se había ocultado bajo el horizonte, dejando solo un tenue resplandor en el cielo. No le temía a la oscuridad, pero no podía evitar la sensación de que debía apurarme. Mientras caminaba de regreso hacia la pequeña caseta de mantenimiento cerca de la entrada principal, se desató una tormenta. Comenzó con truenos distantes, bajos y retumbantes, seguidos de relámpagos que iluminaban el cielo. El viento se levantó, trayendo consigo el aroma a lluvia. En cuestión de minutos, comenzó el aguacero. Gruesas gotas de lluvia caían tan rápido que empaparon mi ropa en segundos. No estaba preparado para ello, y no había tiempo para correr a casa. El refugio más cercano era una parada de autobús justo afuera de la puerta del cementerio. No era gran cosa, solo una pequeña banca cubierta, pero era mejor que estar parado bajo la lluvia. La forma más rápida de llegar era atravesar el cementerio. Había caminado por ese sendero cientos de veces antes, incluso en la oscuridad, pero esta noche, la tormenta hacía que todo se sintiera diferente. Los relámpagos destellaban en ráfagas rápidas, iluminando las filas de lápidas y proyectando sombras siniestras sobre el suelo. Entre los destellos, el mundo parecía desvanecerse en una oscuridad total. La lluvia era tan intensa que me nublaba la vista, y cada paso que daba sentía como si estuviera caminando por un río. Mis botas chapoteaban en el lodo mientras el agua se acumulaba alrededor de las tumbas. Traté de mantener mi atención en la parada de autobús a lo lejos, pero la tormenta distorsionaba todo. Las formas que deberían haber sido familiares se veían extrañas. Los árboles se mecían violentamente con el viento, sus ramas arañando el cielo. El trueno era tan fuerte que ahogaba el sonido de mis pasos. Me dije a mí mismo que siguiera moviéndome, pero algo en la noche se sentía mal, como si no estuviera solo. Entonces sucedió. Di un paso adelante, esperando tierra firme debajo de mí, pero en cambio, caí. Mi pie golpeó el aire y me fui rodando hacia abajo. Sucedió tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. Un momento estaba corriendo por el cementerio y al siguiente estaba tirado en un charco de agua helada. Me tomó un segundo darme cuenta de lo que había sucedido. Había caído en una tumba abierta. La tumba debía haber sido excavada ese mismo día y la lluvia la había llenado de agua y lodo.
Las paredes eran empinadas y resbaladizas, sin ofrecer nada a lo que aferrarse. Luché por ponerme de pie, pero mis manos y pies resbalaban en la tierra mojada. El agua fangosa se aferraba a mi ropa, dificultando el movimiento. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza mientras intentaba salir. Un relámpago iluminó el cielo de nuevo y por un momento vi el mundo fuera de la tumba. Las lápidas parecían retorcidas y desconocidas a la luz de la tormenta. Las sombras bailaban por el suelo y por el rabillo del ojo creí ver algo moverse. Me quedé paralizado, conteniendo la respiración, pero cuando el relámpago cesó, todo volvió a oscurecerse. Los siguientes minutos parecieron horas. Cada vez que intentaba salir, el lodo cedía debajo de mí. La lluvia seguía cayendo y podía oír el agua corriendo a mi alrededor. Mi mente comenzó a jugarme malas pasadas. En la oscuridad, imaginaba manos que me alcanzaban o rostros que me miraban fijamente desde el borde de la tumba. El ruido de la tormenta hacía difícil distinguir lo que era real. Finalmente, encontré un pequeño punto de apoyo en el lodo. Con todas mis fuerzas, me levanté, centímetro a centímetro, hasta que pude agarrarme del borde. Mis brazos ardían mientras me izaba fuera de la tumba y rodaba sobre el césped mojado. Me quedé allí por un momento, recuperando el aliento, con la lluvia golpeando mi rostro. Cuando me puse de pie, me sentí como una persona diferente. Mi ropa estaba empapada y cubierta de lodo, y temblaba mientras el viento me cortaba. El cementerio se veía aún más extraño ahora, con charcos de agua que reflejaban los destellos de los relámpagos. No perdí tiempo. Caminé tan rápido como pude hacia la puerta, sin mirar atrás. Para cuando llegué a la parada de autobús, la tormenta comenzó a amainar. La lluvia disminuyó a una llovizna y el trueno se alejó. Me senté en la banca, empapado y temblando, repasando en mi mente lo que acababa de suceder. Me dije a mí mismo que solo fue un accidente, que no había nada que temer. Pero incluso ahora, años después, no puedo olvidar cómo se sintió esa noche. El cementerio, una vez familiar y tranquilo, se había convertido en algo que no reconocía. Y aunque lo he visitado muchas veces desde esa noche, nunca lo atravieso después del anochecer. Hace 10 años, trabajaba como guardia de seguridad para pagarme mis estudios. No era el trabajo más emocionante del mundo, ni el más glamoroso. Me aburría mucho. Era en el Museo Real de Bruselas, el Museo de Instrumentos Musicales, para ser precisos. Imagínense un museo que solo exhibe instrumentos musicales antiguos de todo el mundo. Durante el día, el museo estaba abierto al público, y a veces permanecía abierto para seminarios de empresas por la noche. Yo era una especie de guardia todoterreno, así que podía cubrir el puesto que quisiera durante el día. Durante un seminario en particular, me tocó turno en la sala de control con uno de mis colegas. Estábamos sentados en una sala de control oscura monitoreando a todos a través de las cámaras de seguridad. Las salas de exhibición estaban abiertas para los empleados de la compañía que alquiló el museo esa noche. De vez en cuando, dejaba a mi colega solo para hacer una ronda de observación por el museo y revisar a mis otros colegas. Esa noche, la exhibición cerraría a las 10 de la noche. Había 4 salas de exhibición, cada una en un piso diferente, así que despejábamos cada sala con 2 o 3 guardias. Siempre comenzábamos en el piso más alto y bajábamos. Usábamos un sistema a prueba de fallas para asegurarnos de que todos salieran de la exhibición. Después de cerrar la última sala de exhibición, regresé con mi colega a la sala de control para ver qué tal iba la fiesta que estaban teniendo en la azotea del museo. Los otros guardias se fueron a casa y nuestro supervisor se unió a nosotros en la sala de control con un plato de los mismos bocadillos que estaban sirviendo en la azotea. Estaba viendo las cámaras, porque siempre es entretenido observar el comportamiento de la gente en eventos como este, cuando de repente vi movimiento en la sala de exhibición superior, la silueta de una mujer que pasó frente a una cámara. Dije que teníamos que regresar. Parecía que habíamos olvidado a alguien. Al principio pensaron que les estaba tomando el pelo. Dije que no, hablaba en serio.
Había una mujer. Así que mi supervisor y yo regresamos a esa sala. Mientras estábamos en el ascensor, nuestro colega en la sala de control dijo por el radio que no podía ver a nadie en la cámara. Pero todas las salas de allí tienen un punto ciego. Al entrar en la sala, todo lo que vimos fueron las viejas arpas, flautas y pianos en exhibición. Así que yo fui por un lado, mi supervisor por el otro, hasta que llegamos al fondo de la sala, y no había nadie. Se me puso la piel de gallina porque estaba seguro de haber visto a alguien. Regresamos abajo, y en el mismo instante en que entramos en la sala de control, la alarma se disparó en la misma sala de exhibición. Volvimos y revisamos todo el lugar por segunda vez, pero la sala estaba vacía. Un mes después, hubo otro seminario nocturno. Esta vez, después de que las salas cerraron, vi el rostro de un hombre asiático mirando fijamente a la cámara. Estaba parado detrás de unas campanas de oración tibetanas, o al menos eso parecía. Parado, es mucho decir. Era solo una cara sin cuerpo debajo. Las luces ya estaban atenuadas. Era tarde, y había tenido un largo día. Así que no diré que no pudo haber sido solo mi imaginación. Pero nunca volví a ver la misma forma ni nada que pareciera un rostro. El último evento, no sé cómo llamar a estas cosas, ocurrió unos meses después de los otros. Pero de nuevo, se estaba llevando a cabo otro seminario nocturno. Uno con un concierto en la sala de conciertos del museo. Detrás de la sala de conciertos, teníamos nuestra sala de descanso donde podíamos ir uno por uno a comer una comida caliente y tomar un pequeño descanso. No podíamos pasar por la sala de conciertos, así que teníamos que tomar un ascensor solo para personal en algún lugar de la parte trasera del museo. Teníamos que caminar por un pasillo solitario y mal iluminado para llegar a ese ascensor. Acababa de terminar mi comida cuando mi colega me contactó por el radio para que fuera a la sala de control, así que entré en el ascensor y pulsé el botón del piso donde estaba la sala de control. El ascensor bajó y cuando finalmente estaba a punto de llegar a mi piso, no se detuvo. En su lugar, descendió al sótano. Estaba un poco asustado en ese momento porque sabía que no había nadie allí a esa hora del día, y ese lugar era un laberinto. El ascensor se detuvo y las puertas se abrieron. Rápidamente pulsé el botón del ascensor para volver a subir, pero la puerta no se cerraba. Por unos momentos, me quedé mirando la oscuridad más negra que jamás había visto. Seguí presionando el botón, pero no se cerraba. Mi radio hizo un ruido, y finalmente, las puertas se cerraron. La escena del sótano en la película de terror Annabelle me dio escalofríos la primera vez que la vi, porque era muy similar, excepto por el cochecito de bebé y el demonio. Así que salí en el piso al que me dirigía, pero primero tuve que atravesar una pequeña sala de cine oscura antes de poder llegar al pasillo. Al principio no quería pasar por allí, pero la puerta del ascensor se cerró detrás de mí y descendió de nuevo al sótano. Respiré hondo y corrí por la sala de cine oscura tan rápido como mis piernas me lo permitieron, a través del pasillo mal iluminado. Me sentí tan feliz cuando finalmente llegué a la sala de control donde encontré a mi colega y supervisor esperándome. No les conté lo que pasó, pero poco después dejé de trabajar para el museo y comencé mis estudios porque estaba decidido a no volver a trabajar como guardia de seguridad nunca más. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.